transformados por la fe hoy, alimentándonos con la palabra de Dios. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros en este día. Para la meditación de hoy les invito a ir a la carta de Pablo a los Corintios, Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 8 y del 12 al 33. Este pasaje nos habla de algo muy común entre nosotros todavía los cristianos. Aunque somos cristianos, aunque tenemos fe en el Señor, muchas veces nos llegan dudas sobre las promesas de Dios, dudas aún de la promesa de la vida eterna. Aunque creemos y celebramos la resurrección de Cristo, ya hemos visto cómo los discípulos mismos, aunque habían estado con Jesús por 3 años, lo habían visto hacer milagros, lo habían visto resucitar a los muertos y había oído del Señor mismo su promesa de que Él volvería, de que Él iba a resucitar. Les costó trabajo convencerse. Aquellos días de la resurrección, el Señor tuvo que mostrarles su costado, sus manos, tuvo que aparecerse a ellos varias veces en comunión cuando partió los panes y los peces allá en la playa, cuando comió con aquellos que iban a Emaús, de confundidos, sin saber si la realidad era lo que decían los rumores que habían oído de la resurrección de Cristo. ¿Creemos nosotros en la resurrección? ¿No es verdad que a veces tenemos dudas y le tememos a la muerte porque no estamos seguros todavía? O a veces tenemos dudas si en verdad vamos a tener vida eterna, si en verdad vamos a reunirnos con esos seres amados que ya están en su presencia. Pero el Señor nos fortalece. El Señor, a través de Pablo en esta carta, nos demuestra que no creer en Cristo es hacer en vano su resurrección, su muerte, su cruz, su sacrificio. Aquí leemos juntos en Primera de Corintios. Además, hermanos, les anuncio el evangelio que les prediqué, que es el mismo que ustedes recibieron y en el cual siguen firmes. Por medio de este evangelio serán salvados, siempre y cuando retengan la palabra que les he predicado. De no ser así, habrán creído en vano. En primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, que también conforme a las Escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya han muerto. Luego se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y por último, se me apareció a mí, que soy como un niño nacido fuera de tiempo. ¿Recuerdan cuando Pablo iba por el camino a Damasco, tratando de perseguir a los cristianos porque él no participaba de aquella fe? Cuando fue Jesús mismo el que se apareció en el camino. Se quedó ciego ante la luz que lo irradiaba y cayó de rodillas. Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y allí Saulo se convirtió en Pablo, creyó en el Señor y se convirtió en el apóstol de los gentiles. Pero sigue Pablo diciendo en la carta, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que los muertos no resucitan? Es decir, que había preguntas entre los cristianos de la iglesia de Corinto, me imagino que en todas las iglesias, sobre la resurrección de Cristo, sobre la resurrección de los muertos. Y Pablo les dice, porque si los muertos no resucitan, pues tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene sentido. Y tampoco tiene sentido la fe de ustedes. Entonces, ¿resultaríamos testigos falsos de Dios?
por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido. Si es que es en verdad que los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Pablo reafirma de una manera bien fuerte: si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y entonces, ¿qué predicamos? Nuestra predicación no tiene sentido porque estamos predicando falsamente, si en verdad en nuestro corazón creemos que los muertos no resucitan. Seguimos leyendo. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no tiene sentido y ustedes todavía están en sus pecados. En tal caso, también los que murieron en Cristo están perdidos. Si nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los seres humanos. Pero el hecho es que Cristo ha resucitado entre los muertos como primicia de los que murieron. Porque así como la muerte vino por medio de un solo hombre, también por medio de un solo hombre vino la resurrección de los muertos. Pues así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Si no creemos en la resurrección de Cristo, no creemos en la vida eterna que Él nos promete, entonces, dice Pablo, somos los más dedicados seres de toda la tierra. Si nada más que creemos que Dios nos ha creado nada más que para unos cuantos años y ya, que ahí termina todo. Pero no, el propósito de Dios es más grande, es más maravilloso. El propósito de Dios es vida eterna, que su reino esté aquí con nosotros completamente realizado. Como decía Pablo un poquito más allá, que no lo leí, él decía, pues si no creemos en que vamos a resucitar, si creemos que la vida es solo esto, pues comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Pero no, el Señor ha resucitado, como dice el himno. Cristo ha resucitado, aleluya, aleluya. Él ha firmado nuestra fe, Él nos ha hecho salvos. En su cruz Él venció al pecado y a la muerte, y su promesa es de vida eterna, de vida en abundancia, no solamente en esta tierra, sino en el más allá, en aquel día cuando su reino sea completamente realizado, y todos nos gozaremos y nos abrazaremos como una sola cosa, un solo cuerpo, en Cristo, en Dios y en el Espíritu Santo. Amado Señor nuestro, te damos gracias porque tú perdonas nuestros pecados y en la cruz nos salvaste. Gracias por tus promesas de vida eterna, Señor. Gracias por tu resurrección, porque tú resucitas nuestras almas, vivificas nuestros cuerpos. Señor, perdona nuestras dudas, perdónanos las veces que nos olvidamos de que tú moriste por nosotros en la cruz y que ese domingo de resurrección, Señor, hizo la gran diferencia en nuestras vidas, que por ti, Señor, somos salvos. Ayúdanos a tener fe, aumenta nuestra fe, Señor, que podamos ser testigos fieles de tu sacrificio, de tu amor, de tu perdón y tu salvación. En el nombre del Cristo resucitado, del que vive hoy, vivirá mañana y vive para siempre. Amén. Transformados por la fe hoy, traído a ustedes por la Iglesia Metodista Edford en Gatesburg, Maryland.